Hola a todos. Como llevamos unos cuantos días encerrados en casa, porque no queremos que se extienda el virus, desde la parroquia los sacerdotes y catequistas estamos preparando una serie de catequesis por vídeo para que sigamos nuestro ritmo habitual y para que nos ayuden a calentar el alma y a que no se nos enfríe la fe que tanto trabajamos y que tanto queremos seguir manteniendo y amando a Jesús. Para ello, cada semana os vamos a mandar un vídeo con una charla, con la formación que toca. Os recomendamos que lo veáis tranquilamente, sin distracciones, que lo aprovechéis. Y para empezar, hoy vamos a hablar de un tema que os interesa mucho, y es la oración de Jesús. Cuántas veces Jesús hacía oración y de esa manera Él nos enseñaba a orar. Os dejamos con estos textos del Evangelio para introducir la catequesis de hoy y esperemos que aprovechéis mucho. Subió a lo alto del monte para orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Después de estos trocitos que acabamos de escuchar del Evangelio, vamos a intentar entrar dentro del misterio de Jesús. Y digo del misterio, porque cuando la gente veía a Jesús, aparentemente era un hombre más, y sin embargo, Jesús es Dios. Y esto que hemos oído tantas veces, Jesús es Dios, podemos decir, eso ya lo sé. Es que no es tanto saber, es caer en la cuenta. Tú piénsalo. Aquel hombre, Jesús, es Dios, que se ha hecho hombre, que ha venido al mundo por amor, para salvarnos. Y por eso descubrimos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, que se ha hecho hombre en el seno de la Virgen, ha cogido una humanidad, un cuerpo y un alma y se ha hecho uno de nosotros. Hemos escuchado el pasaje de la transfiguración de Jesús. Cuando el Padre habla desde el cielo, dice: «Este es mi Hijo, el amado». Y el bautismo de Jesús, el Padre dice lo mismo, siempre que habla, dice: «Este es mi Hijo, escuchadle». Darnos cuenta de la divinidad de Cristo, de que Jesús no es un hombre más, aunque lo parezca, aunque cuando lo miramos en la Eucaristía parece uno más. Jesús es el Hijo eterno del Padre y vive en intimidad con Dios. Si nosotros a Jesús, en cualquier momento de su vida, cuando era un niño, cuando era un joven, cuando estaba en la pasión, le pudiéramos preguntar: «Oye Jesús, ¿tú ahora mismo qué estás viviendo?», lo primero que Él nos diría: «Mira, yo estoy viviendo mi vida de familia con Dios, con la Santísima Trinidad. Estoy viviendo con el Padre, con el Hijo, que es mi persona, que soy yo, y con el Espíritu Santo». ¿Y qué estás viviendo? Pues esa vida familiar,
de amor, de divinidad, de paz, de justicia, de belleza. También vive su vida, también vive la nuestra, pero lo primero es eso: Jesús es Dios, el misterio de Dios hecho hombre entre nosotros. Y Jesús siempre está viviendo en familia con el Padre, con su misma persona que es el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta es la vida de Jesús. Jesús dedicaba muchos ratos a la oración. Jesús de vez en cuando, podríamos decir, se escapaba, dejaba a la gente, a sus discípulos, ¿y qué hacía? Orar. Estar a solas, en silencio con el Padre. ¿Y dónde está Jesús? Ha subido al monte y allí está haciendo oración con el Padre, con el Espíritu Santo. Y estaba toda la noche y se fue al desierto y estuvo 40 días y dedicaba largos ratos a la intimidad y a la oración, pero no para disimular, no para decir voy a hacer algo que le sirva de ejemplo. No, es que Jesús necesitaba estar con Dios y por eso la oración es algo que está presente en todos los momentos de la vida de Jesús. Conociendo quién es Jesús, intentando descubrir el misterio de su divinidad, todo esto nos lleva también a nosotros a la oración. Igual que Jesús pasaba largos ratos haciendo oración con el Padre, también nosotros en nuestra vida tenemos que buscar largos ratos para estar con el Señor, que no nos lo perdamos. Dios nos espera y por eso ahora vamos a coger estos mismos párrafos del Evangelio que nos han hablado de la oración de Jesús y vamos a sacar de ahí la enseñanza. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros la oración? Cómo Jesús nos enseñó a orar siempre y sin cansarnos. En los evangelios que acabamos de escuchar, Jesús nos enseña 2 consejos para poder hacer oración. El primero es el silencio. Por supuesto, es muy importante tener silencio de no hablar. Pero Jesús quiere que cuando hagamos oración demos un paso más, que es el silencio del alma. Es decir, que nosotros dejemos de pensar en nuestras preocupaciones, dejemos de pensar en lo que vamos a hacer, de lo que acabamos de hacer, y nos centremos solo en Dios. Él nos lo enseña yéndose al desierto a orar, yéndose a la montaña a orar, cuando está en el huerto de los olivos, separándose de sus discípulos para poder hacer silencio. Porque el silencio es importantísimo, porque Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y nuestra capacidad es tan chiquitita, que si nosotros, además de tener una capacidad pequeñita, nosotros le vamos metiendo preocupaciones, vamos metiendo pensamientos, Dios no puede entrar en nuestra alma. Lo que tenemos que hacer es dejar el alma totalmente abierta, pensar solo en Dios, amar a Dios, quererle, pero eso sí, dejando todo lo que nos estorbe. Eso es el silencio. Y es lo que quiere Dios, que nuestro momento de oración sea solo momento de oración, que no estemos pensando en otras cosas. Y el segundo consejo que nos enseña Jesús es la constancia. ¿Os habéis fijado que en el Evangelio hemos puesto una parábola, que es la parábola del juez injusto? Es una mujer que está pidiendo a un juez que es injusto que le haga justicia. Y no es que se lo diga una vez, no es que se lo diga 2 veces, sino que todos los días le pide al juez injusto que le haga justicia. Y el juez, al ver que la mujer está insistiendo mucho, aunque sea solo para que le deje en paz, le hace justicia. Pues cuánto más Dios. Si nosotros todos los días le buscamos, si todos los días hacemos oración, si todos los días nos centramos en poder encontrarnos con Él, al final le vamos a encontrar. Mirad, yo he estado en muchos campamentos y yo he visto cómo muchos niños se encuentran con Jesús, pero eso sí, siendo constantes. El encuentro con Jesús no es de un día, no es de 2 días, es de todos los días ir a la oración, de todos los días, nos cueste o no, nos apetezca o no, ir a la oración, ir a encontrarnos con Jesús, que si lo hacemos todos los días, de verdad que nos vamos a encontrar con Jesús. Y puesto que estamos en esta circunstancia tan especial, es muy importante que nosotros nos fijemos un tiempo de oración. Unos se fijarán 5 minutos al día, otros 10, otros 15, pero es muy importante que nos fijemos un tiempo de oración, que nos metamos en nuestra habitación, que hagamos silencio y que todos los días seamos constantes, porque si lo hacemos, de verdad, nos vamos a poder encontrar con Jesús. Vamos a terminar esta charla dándoos unas ideas muy concretas, porque estos días son especiales, no podemos salir de casa,
no podemos ir a la iglesia, hacer oración con Jesús en la Eucaristía, entonces es distinto, pero cada uno de nosotros es un sagrario, es un templo donde Dios vive. Te vamos a proponer una serie de ideas prácticas que creemos que te van a ayudar mucho. Lo primero, tienes que decidir un tiempo y lo tienes que decidir con Jesús. Háblalo con Él. Sé generoso y decide con Jesús, pues yo quiero hacer 5 minutos, 10, 15, un ratito por la mañana, otro por la tarde, pero si no nos ponemos objetivos es muy difícil. Por eso habla con el Señor, decide un tiempo, haz el propósito y cúmplelo. Ese es tu objetivo. El segundo consejo es que busques en tu casa un lugar adecuado, porque si te pones a hacer oración en el patio, en el salón, probablemente te van a distraer. Jesús decía, cuando ores, vete a tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo escondido. Pues busca un despacho, una habitación, un sitio donde puedas estar seguro de que vas a tener silencio y tranquilidad para hacer el tiempo que tú te hayas propuesto. Lo tercero y muy importante, para hacer silencio, deja todo, apaga la televisión. Una cosa muy importante, el teléfono móvil, que es donde nos entra muchísimo ruido por las redes sociales, por los vídeos, noticias. Te aconsejamos que al empezar tu oración hagas un acto de fe. Es decir, lo primero que tú hagas en la oración es decir, Jesús, estoy contigo y tú estás aquí conmigo. Y así empieza la oración con la fe y con la presencia de Jesús. Si te ayuda, puedes coger una imagen de Jesús para mirarla, o de la Virgen también, o puedes coger un crucifijo, pero lo más importante es que recuerdes que Dios está en tu alma, que Dios está contigo. Lo más importante es que tú hables con Él, pero es verdad que todos nos distraemos, porque aunque uno diga voy a estar con el Señor, nos acordamos de cosas, pues llévate lo que te pueda ayudar, los medios. Por ejemplo, si tú te llevas el Evangelio que te hable de Jesús y te distraes, lee un poquito y eso te volverá a ayudar a centrar tu atención. O por ejemplo, esta misma catequesis te la vamos a mandar escrita, pues todo aquello que te hable del Señor, que te lleve a Él, utilízalo. Pero cuando ya no lo necesites y estés en silencio y estés concentrado, ora, habla con Jesús, escúchale, dile que le quieres y adórale en silencio, porque en ese ratito Dios va a hablar a tu corazón. Esa es tu cita de amor, no te lo pierdas, por nada del mundo. Terminamos este vídeo diciéndote, el Señor te espera cada día, es tu cita de amor con Dios. Por eso, sé fiel, reserva un ratito todos los días para estar con Él y búscale, porque el Señor, si le buscamos de todo corazón, se nos da. Y si tú le buscas, le encontrarás. Que nadie se lo pierda. Que en estos días de confinamiento, que tenemos que estar en casa por prudencia, cuidemos nuestra fe, que no se nos enfríe y por medio de estas charlas y sobre todo por medio de tu rato de oración puedas llenarte más de Dios, conocerle, amarle, estar con Él y saborear lo bueno que es Dios y cuánto nos ama. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejamos 3 documentos para que podáis leer si queréis. Uno es el resumen escrito de esta charla, el segundo son los textos del Evangelio que hemos utilizado en esta catequesis y el tercero unos sencillos pensamientos de la Madre Trinidad para que os ayuden en vuestra oración.